Esta tarde la Asociación Costa Insólita va a celebrar el tercer congreso de Misterio y Mujer Costa Tropical. Será en el Teatro Liceo en Motril. Está con nosotros su máximo responsable, Alberto Santiago. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un año más, ¿no?, celebrando este congreso. Un año más, un año que ha sido por sorpresa porque, bueno, este congreso de Misterio de la Mujer pensábamos que iba a ser bienal y fue tal el éxito y las ganas de la gente y el cariño que recibimos, y la gente también recibió con este formato nuevo a nivel nacional y único, y pidieron de una forma u otra muy sutilmente que se celebraran todos los años, y aquí estamos. ¿En qué se va a profundizar? ¿Con quién contáis este año? Contamos con un cartel bastante interesante, digamos que incluso, esto va fortaleciéndose cada año, y creo que hemos llegado a un nivel bastante bonito, bastante importante e interesante. ¿Con quién contáis? Contamos principalmente una querida amiga nuestra, historiadora, pues una mujer, una querida investigadora, también muy conocida últimamente, bueno, está dando conferencias bastante interesantes, que es Raquel Berenguer Córdoba, y que, bueno, hablará de temas de brujas, historia de una histeria, cosas de brujas. Es un trabajo que ha llevado bastantes niveles importantes y que, bueno, está siendo bastante exitoso. Bueno, continuamos con una repetición del año pasado, pero, digamos, unos ciertos toques que se quedaron en el tintero y que la gente pidió volver a recuperar y volver a escuchar a través de una gran doctora, que es doctora Lula Aparicio, médico y escritora. Y bueno, la historia no contada, experiencia en el umbral de la muerte. De la muerte ya sabemos a qué umbral nos estamos refiriendo, ¿no? Y tendremos el lujo otra vez de recibir aquí en la costa tropical. Y bueno, de colofón, algo de bastante nivel, conocida a nivel internacional, que la tengo al lado mío. Tenemos la suerte de tener a Motril y en todo, digamos, todas nuestras calles. Estoy paseando también por Motril, como es debido. Le he enseñado algunos lugares, desayunando, comiendo a gusto, tapeando esas exquisitas tapas de... Las gambitas. Y la gambita. Maravillosas. Claro, exactamente. La chiquilla de Motril. Las disfruté, que no te quiero contar. Es Sol Blanco Soler, que está aquí con Sol nosotros. Blanco Soler, periodista, investigadora, escritora, sobre la presentación. Sol Blanco, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conocías Motril, Sol? Sí, había estado 2 o 3 veces ya en distintos años. Y bueno, siempre me gusta, y siempre todo lo que convoca todo, bueno, yo tengo casa en Málaga, conozco la costa y os disfruto siempre que puedo. Bueno, Sol es una voz muy reconocida en el mundo del misterio, periodista, investigadora, escritora. Llevas años, Sol, te voy a tutear, ¿eh? ¿Me vas a permitir? Por supuesto. Llevas años analizando fenómenos que despiertan tanta curiosidad como preguntas. Pues claro, vamos a ver, son en gran parte del sector de la sociedad son los grandes desconocidos. Nos meten dentro del misterio, por supuesto, pero la parapsicología es una ciencia aparte, es decir, digamos, de misteriosa tiene ya poco, porque hay cátedras de parapsicología, hay tratados de parapsicología, y todo esto se conoce desde finales del siglo XIX, imagínate. Pero la gente, para la gente corriente, pues es la gran desconocida. Y quizá mi papel de todos estos años es dar a conocer muchos de los fenómenos que engloba y que estudia la parapsicología. De hecho, esta tarde vienes con una ponencia muy sugerente. Los fantasmas femeninos. Hombre, claro, porque como estábamos celebrando el acontecimiento femenino y de la mujer, pues me dijo Alberto, oye, ¿de qué puedo hablar? Y se me ocurrió, digo, pues mira, como yo tengo la experiencia de contactar además con fantasmas, pues el tema está en que vamos a centrarnos en los fantasmas femeninos. ¿Qué son exactamente los fantasmas femeninos? Bueno, los fantasmas femeninos, como los masculinos, son entidades ya fallecidas que vienen a nuestro nivel, digamos, y con una finalidad concreta. Tú siempre, una de las características es que tú siempre conoces al fantasma y el fantasma te conoce a ti. Es decir, nunca un fantasma viene que sea un personaje desconocido para ti. Vienen con una finalidad, y casi siempre, fíjate qué bonito, siempre es o bien para decirte estoy bien, no te preocupes,
que eso es digamos, el 95% de la casuística de las apariciones fantasmales, o bien para proteger, para tutelar, y todo esto lo que quiero decir es que no existen los espíritus malignos. En 40 años yo no he tenido nunca un contacto con ningún espíritu maligno. Tienen problemas personales, muy humanos en definitiva. Y lo mismo le pasa en este caso como en los fantasmas femeninos. Tienen esas características de no violencia, de protección, de tristeza, de añoranza por sus seres queridos, de protección siempre. Es decir, que son personajes muy entrañables. Son fantasmas femeninos. Hay más hombres fantasmas, ¿no?, que mujeres fantasmas. Sí, fíjate, en la casuística que yo tengo, que yo llevo en los archivos del grupo, yo te diría que hay como un 75% de varones y un 25% de mujeres. Quizá porque las mujeres cuando nos morimos pues vamos directamente al otro lado y ya todo esto nos importa muy poco, ¿sabes lo que digo? Y sin embargo los hombres pues tienen, imagínate, ansias de seguir teniendo poder, de cosas, de propiedades materiales. Esta es mi casa. Tú a una fantasma femenino nunca la oyes decir, oye, ¿qué hacéis con mi casa? No, lo que le preocupa son otras cosas, es el afecto por los suyos, ¿sabes? Y por eso se quedan. Sí, bueno, eso es un apartado dentro de lo que también voy a explicar. Es decir, que una cosa es el fantasma que se te aparece cuando ya ha fallecido con una finalidad, y otra es que hay personajes que una vez que mueren por distintas razones que voy a explicar esta tarde, se quedan en una dimensión muy cercana a la nuestra, que yo llamo interfase, pero con una, ¿cómo te diré yo?, con una voluntad específica, no porque se queden atrapados, sino porque no quieren ir al otro lado por razones. Las mujeres más bien afectivas, es curioso, y los hombres por otras causas que podría explicar, pero que sería una charla vamos, como muy, muy larga, que no es cosa de aburrir a los oyentes con estas cosas. Pero sí ponerle un poco las cartas sobre la mesa de esa casuística que existe. ¿Qué historia real te ha impactado más sobre este tema? Porque decías, llevo más de 40 años. El de las femeninas. Pues mira, hay una que me impactó mucho, que fuimos a una casa que era una tienda de telas de Madrid. Muy, muy famosa, no tengo por qué decir la marca, pero nos llamaron muy asustados porque uno de los días que estaban atendiendo a clientes, entra por la puerta una señora mayor, una viejecita, con un refajo negro y con una bolsita del pan, que pasa por delante de caja y se va directamente al sótano donde tenían el almacenaje de los rollos de telas, porque era una tienda que vendía las telas por peso. Yo no sé si también lo habéis tenido por aquí por Motril, esa firma. Bueno, entonces claro, pensaron que era una señora que estaba buscando telas. Cuando terminaron con la clientela, pues bajaron abajo a ver qué pasaba con esta señora mayor y no estaba. Entonces imagínate el susto, porque es que la viejecita era perfecta. Es que una de las características de algunos fantasmas es que son tan perfectos como personas vivas. Es decir, no te das cuenta de que son fantasmas hasta que ¡puff!, desaparecen delante tuyo, ¿no? Entonces, claro, te imagínate, las dependientes que estaban allí estaban horrorizadas porque no la había visto, no era solo imaginación de una sola persona. No, la habían visto todos entrar a esta señora mayor. Bueno, entonces, claro, fuimos allí, hicimos la investigación. Era muy curioso porque la casa, allí había personajes de distintas épocas, porque esa es una característica. Cuando vas a algunos edificios que han tenido un solar diferente y una construcción diferente antes, puede haber el fantasma ser de esa época o de una época actual. Es decir, que para ellos el espacio-tiempo no existe en el otro lado. Entonces, bueno, pues contactamos con un personaje que había tenido una especie de chiringuito, que yo lo recordaba porque esa casa yo la vi construir y había un desmonte donde había corderos y yo iba con mis hijos a que los niños vieran los corderitos de allí de ese sitio, ¿no? Bueno, tenía muy mal genio porque decía que le habían echado allí por 2 perras y que estaba indignado y tal, pero bueno, ¿ves? Masculino, ¿ves lo que te digo? Masculino. Y entonces contactamos con esta señora, y esta señora resulta que era la portera del edificio anterior, que su residencia era ese sótano, que ahora era, claro, otra cosa. Pero ella se había quedado en esa época suya pero ¿sabes por qué se había quedado? Porque se le había muerto una nieta.
Y entonces, por miedo a que la nieta tuviera miedo en ese más allá, ella no había pasado al otro lado para quedarse con su nieta. ¿Ves lo que te digo del afecto, de la preocupación, del deseo de protección que tiene ese sector femenino fantasmal? Uh-huh. Sol, ¿qué papel juegan ahí las emociones en este tipo de apariciones? No, la emoción del vivo, dices. Sí. No, hombre, puede ser que si alguien no está metido en estos temas, pues el susto que te puedes dar es porque claro, estos personajes se aparecen de repente, tú no lo esperas, te lo puedes encantar. Pero no ya solo la persona que no lo conoce y ve aparecer a alguien que desaparece de primera de cambio, sino para los propios familiares, ¿no? O de los familiares. No, pero bueno, es que depende, porque en el caso este de la viejecita ya no había familiares. Claro. Entonces eran personas testigos del presente nuestro que se encuentran con ese fenómeno y entonces pues hombre, se asustan mucho porque no saben cómo gestionar ese tema, y si no sabes nada de parapsicología, pues imagínate el susto que te das, y además no lo entiendes, te asustas porque no lo entiendes. Ya cuando estás metido en estos temas, que ya sabes, yo miedo no he pasado en mi vida, a pesar de haber conectado con gente y que me ha contado cosas desde el otro lado, ¿entiendes? Pero eso ya es la costumbre que tienes. ¿Hay más miedo o más curiosidad cuando se investiga este tipo de fenómenos? No, hay curiosidad, miedo no. Miedo porque sí, es como si a un cirujano, yo siempre que me lo preguntan digo, es como si a un cirujano tuviera miedo a la sangre. Es decir, vamos a ver, no podría ser cirujano si le diera miedo a la sangre. Y nosotros que estamos en estos temas todos los días, es decir, no tienes miedo, ¿por qué? Porque sabes darles una explicación, aunque todavía no sabes cuál es el mecanismo de cómo se produce ese fenómeno, y por eso es un fenómeno paranormal. Pero eso no quiere decir que tú no conozcas que eso puede existir, que existe y que no es negativo ni es nada, es algo que no entiendes, y no es lo que tienes. Yo creo que es más curiosidad que miedo. El miedo es producto de la falta de información. ¿Cómo nació, Sol, tu interés por la parapsicología? Uy, una casualidad, hija. Una casualidad. Llegó en mi vida en un momento determinado el padre Pilón, allá por el año 76, dio el primer curso sobre parapsicología que en España no se conocía. Yo tuve la oportunidad de asistir, me quedé con los ojos cuadrados, como puedes imaginar, de ver a todo un elenco de personajes, de físicos, de gente estupenda y de primera fila que hablaban sobre la existencia de estos fenómenos. Y entonces, pues otra casualidad dio que a los pocos días me encontrara al padre Pilón en una reunión social y que le cayera en gracia y me cogió bajo sus alas, digamos, y ya le acompañé a sitios, me enseñó lo que tenía que leer, aprendí 2 o 3 años llevándole la maleta muchísimas cosas, y luego cuando él ya decidió formar el grupo multidisciplinar de EPTA, que lo creó en el 87, pues naturalmente me tuvo en cuenta y me metió dentro del equipo. ¿Dónde te sientes más cómoda, más a gusto? ¿Como periodista, investigadora, escritora? Hombre, yo creo que son todas cosas complementarias. Es decir, yo lo que escribo son mis experiencias. Yo no soy novelista. Yo escribo porque creo que todas estas experiencias, de alguna manera ponerlas al lector al nivel que él pueda comprenderlo, divulgarlo y ser didáctica para que aprendan, creo que es muy conveniente, ¿entiendes? Y por eso me decidí a escribir cosas de estas. Pero lo mío es divulgar. Y bueno, puedes hacerlo de una manera escrita, de una manera oral y de muchas maneras, tú lo sabes. Sí, sí. Sol, esta tarde estás en Motril, pero ¿en qué estás trabajando concretamente ahora? ¿En la divulgación? ¿Qué es lo que te preocupa ahora? No me preocupa nada. Vamos a ver, yo no tengo preocupación, yo soy la que coordino las llamadas que recibimos, porque yo llevo también el correo electrónico www.grupoepta.com, que ahí hay un correo y se me puede escribir, pues si piden asesoramiento o si piden cualquier información que necesiten, pues yo se lo puedo dar. Es una manera, es decir, el papel en el grupo, cada uno tenemos un rol. Es decir, yo tengo la parte periodística, fotografía, archivos, el correo electrónico, entiéndeme, coordinar un poco cuando tenemos que acudir a un sitio, y Aldo pues es el sensitivo, por supuesto, y es el que nos ayuda cuando las razones naturales de un caso se quedan ahí. Pues entonces entra él en acción para ver si es que hay algo del otro lado que yo no percibo. Es decir, yo soy, digamos, teórica para que la gente entienda, pero yo no soy sensitiva. Luego está un físico
Y claro, todo eso hay que abarcarlo dentro de un grupo, ¿sabes? Sol, se lo pregunto a Sol y se lo pregunto también a Alberto Santiago, ¿por qué el misterio sigue atrayendo tanto hoy día? ¿Lo digo yo o lo dices tú? Hombre, pues que el hombre siempre es un ser curioso y todo aquello que no conoce, lo natural es no quedarte al margen. Siempre tienes curiosidades en la vida a muchos niveles. ¿Por qué se estudia? ¿Por qué eliges un tipo de trabajo? Pues en el fondo es por plasmar lo que en un principio ha sido curiosidad. A lo mejor porque no tenemos respuesta y queremos buscarlo en el más allá. No, pero ojo, la parapsicología no solo estudia los fenómenos del más allá, hay muchísimos fenómenos. Yo te diría que el 80% de los fenómenos están causados por una persona viva. Imagínate la telepatía, las mancias, la adivinación, el curanderismo, todo eso implica un ser humano vivo. Luego hay un apartado que es la fantasmogénesis, que se llama en parapsicología, que es esa fenomenología que está vinculada con el más allá. Pero la parapsicología abarca muchísimos otros fenómenos que están más vinculados al hombre y a la mente del hombre, a las capacidades extrasensoriales, digamos, que tiene el hombre, mucho más que el más allá. La parapsicología, contaba el caso de esta mujer que apareció en Madrid en esta tienda de telas. Alberto, aquí también, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones que hay lugares donde habéis realizado estudios también de parapsicología. Por supuesto. Seguís estudiando. Seguimos siempre que el trabajo deja. Vamos a tener en cuenta que no es una dedicatoria completa, para bien o para desgracia, ¿no? Y que evidentemente en lugares muy próximos y muy cercanos, y también dentro de... ¿Dónde estáis actuando ahora mismo? Ahora mismo tenemos pendientes varias cositas en relación no solamente a la investigación de campo de corte parapsicológico, sino que también a la historia en sí. Tenemos un caso pendiente nuevamente, aunque ya expusimos alguna psicofonía en alguna de nuestras conferencias sobre el vampiro de Lobre. Y bueno, esa investigación de campo que de una forma u otra pues se sacaron parafonías, sonidos de origen desconocido, con información, incluso con datos en formas de grados militares en relación y una coincidencia con lo que es la historia en sí sobre el capitán Francisco de Arroyo, entre otras cosas. Ya terminamos la investigación, cerramos la investigación al Coliseo Viñas, cerramos la investigación al Cortijo de las Piedras, con muy buenos resultados y demostrando que de una forma u otra lo que nos responde desde el silencio cuenta una realidad que nosotros desconocemos y que luego encontramos el legajo. Sol, fíjate cuántas historias en tan poco espacio de tiempo. Naturalmente, pero si es que yo creo que todo nuestro entorno está lleno de cosas que no comprendemos. Pero yo pienso, vamos a ver, esa es mi hipótesis. La parapsicología está investigando una serie de fenómenos que son fenómenos naturales, lo que pasa es que no sabemos cómo se producen. Pero es que en la antigüedad muchas de las cosas que conocemos ahora también eran misterio. Imagínate el rayo, el trueno, los dioses se habían enfadado. ¿Sabes lo que digo? ¿Por qué? Pues porque no se sabía la causa del rayo y del trueno. Imagínate todo lo infinitamente pequeño de Pasteur, que ahora gracias a la tecnología podemos distinguir a través del ojo un virus o una bacteria. Causaban la muerte, causaban enfermedades y sin embargo no sabían cuál era la causa. Entiéndeme, lo que quiero decirte es que la ciencia, el avance de la ciencia es el que seguramente irá dando respuestas a muchos de los fenómenos paranormales, seguro. Sol, siéntete a gusto en nuestra tierra, aquí en la costa tropical. Pues vamos, yo estoy encantada de estar. Estoy encantada de estar. Gracias. Aforo completo. Aforo completo. Alberto. Solamente quedan unos, unos asientos hasta fin de existencia, hasta completar aforo, y muy poquitas plazas, pero quedan algunas. Muy bien, que sea todo un éxito, que lo va a ser, pero a tenor de los ponentes que asisten al Congreso, pues el éxito está garantizado. Congreso de Misterio y la Mujer, Costa Tropical. Que, benéfico. Benéfico también, eso es importante saberlo. 2 kilos de raciones de elementos no perecederos para entrar. Muy bien. Siempre colaborando con Costa Insólita, la Asociación Costa Insólita, con los más necesitados. Solidaridad y misterio de la mano, qué bonito. Siempre. ¿Ves? Siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Para terminar el directo, un saludito.